Chile se ha convertido en un refugio político desde la elección de Salvador Allende pocos meses antes. El nuevo presidente se atreve a hacer un experimento. Quiere construir un Estado socialista sin recurrir a la violencia. La izquierda unida jamás será vencida. La izquierda unida jamás será vencida. La izquierda unida. La victoria de un hombre, sino que la victoria del pueblo y la victoria de Chile. Por eso el pueblo entrará conmigo a la moneda. El 4 de septiembre de 1970 es la primera vez que un presidente socialista pretende una transición al socialismo, no una reforma, un cambio más estructural. Entonces yo tenía 30 años, 31 años, y el presidente me llamó y me preguntó si podía acompañarlo. Otro joven economista se une al gobierno de Allende, Orlando Letelier. Mi padre fue un gran partidario de Allende y su aliado durante muchos años. El 90% de las personas en Chile no tenía nada y el 10% lo poseía todo. Creían firmemente en una distribución más justa dentro de la sociedad. Para Estados Unidos, la amenaza proviene de la izquierda, que como los brasileños Jean-Marc y Almino han encontrado refugio en Chile. De repente, un país que siempre había tenido muy buenas relaciones con Brasil se convierte en una gran amenaza. Chile podría convertirse en la meca de la insurgencia y Brasil tenía que actuar al respecto y hacerlo con rapidez. El presidente brasileño, el general Médici, decide consultar con su aliado más importante. Médici viaja a Washington y es recibido como un gobernante amigo. Nixon y él se llevan bien. Nixon le pregunta al general Médici su opinión sobre lo que sucederá con Allende en Chile. Y Médici responde, correrá la misma suerte que Goulart. Los brasileños ya estaban en contacto con los militares chilenos, pero los militares chilenos, a diferencia de los brasileños, tradicionalmente no intervenían en política. Así que fue necesario convencer a cada vez más altos mandos militares de que Allende representaba una amenaza existencial, y la respuesta de Nixon fue, díganme cómo puedo ayudar. Chile, of course, is interested in obtaining loans from international organizations where we have a vote. And I indicated that wherever we had a vote, where Chile was involved, that we would vote against them. Nixon puso en marcha un llamado bloqueo invisible. En silencio se bloquearon los créditos estadounidenses para Chile. Estados Unidos también se aseguró de que ya no llegaran créditos de bancos internacionales. Eso provocó escasez en el país. Los huevos, el pollo y la carne casi habían desaparecido. Ya no se podía comprar un bistec en el supermercado, se conseguía en el mercado negro. Las personas pobres no tenían acceso al mercado negro. Los precios allí eran astronómicos. No se puede trabajar estando haciendo cola para comprar la leche, para comprar el pan. Porque este es un gobierno que no debe estar. No hay pan. Es impotente. Allende trató desesperadamente de hacer frente a la situación que se desarrollaba a su alrededor. A pesar de los esfuerzos del gobierno de Allende, la ira va en aumento. El creciente malestar social le dio al ejército un pretexto para intervenir, y así lo hizo el 11 de septiembre. A las 7 de la mañana me llamó un amigo.
Almino, el golpe ha comenzado. ¿Qué golpe? Enciende la radio. Las Fuerzas Armadas y Carabineros de Chile declaran que el señor presidente de la República debe proceder a la inmediata entrega de su alto cargo. El pueblo de Santiago debe permanecer en sus casas. El Palacio de la Moneda deberá ser evacuado antes de las 11. Poco después, la Fuerza Aérea lanzó misiles sobre el río. Y yo siento eso desde el lugar en que estoy. Los aviones pasar. La Fuerza Aérea de Chile bombardea La Moneda. De todas las estaciones de radio, quedaba una, la Radio Magallanes, y sale la voz de Allende. Trabajadores de mi patria, tengo la certeza que la semilla que entregáramos a la conciencia digna de miles y miles de chilenos no podrá ser cegada definitivamente. La historia es nuestra y la hacen los pueblos. Pagaré con mi vida la lealtad del pueblo. Tienen la fuerza. Y entonces dijo que esperaba que en el futuro ese sigue siendo un momento increíble. Dijo que esperaba que las personas que querían un cambio social volvieran a manifestarse en el futuro en la avenida principal, la Alameda, y luego dejó de estar al aire. Mi padre me llamó y me dijo que Allende había muerto. Nunca olvidaré cómo colgué, miré por la ventana y la vida seguía como si nada hubiera pasado. Para nosotros, los chilenos, fue la destrucción de nuestro país. El país, the country, atravesaba por una honda crisis, was going through a deep crisis, moral, económica, social. El gobierno llevaba al caos a la nación. En primer lugar, el interés ha sido volver al país a la normalidad. El hombre que tomó el poder con el golpe fue el general Augusto Pinochet, jefe del ejército. Inmediatamente comenzó a perseguir a presuntos enemigos del Estado, comunistas y personas de izquierda de todo tipo. Sale un bando militar llamándome a presentarme a las Fuerzas Armadas, o que si no, pueden matarme. Y ahí tomo una reacción instintiva. Me voy a presentar. Empiezan a llegar otros ministros y juntan a unos 30, 35. Se toma la decisión de enviarnos lejos, a una isla al sur del estrecho de Magallanes que se llama Dawson. Todavía recuerdo nieve, cascos militares, luces, ametralladoras, un frío horrible. Llegamos, nos amarraron. Ese fue un momento en que yo pensé que nos iban a fusilar a todos. Since already 6 months we have been here without any contact with our lawyers, without any contact with our families. What sort of jobs are you doing? Well, we dig holes and we put balls for electric transmission. Yeah. We make some repair in the road. Trabajábamos todos los días, era muy cansador. Y cuando reclamabas,
te metían dentro de unos hoyos y te dejaban toda la noche ahí. En Crisis mide las personalidades. Orlando Letelier, en la isla, lo conocí con más profundidad. Él mostró una personalidad resistente, afectuosa y comprometida. Bajo la presión de la comunidad internacional, el general Pinochet libera a los prisioneros después de 9 meses. Sergio Bitar y Orlando Letelier parten al exilio en Venezuela y Estados Unidos. Pero antes de que mi padre se fuera, Pinochet dijo: a donde sea que vaya le encontraré, cueste lo que cueste. Pinochet pidió a su jefe de inteligencia un plan que le permitiera perseguir a sus adversarios en los países vecinos. El jefe de la inteligencia chilena invitó a los jefes de inteligencia de Brasil, Bolivia, Argentina, Uruguay y Paraguay para que vinieran a Santiago en secreto y celebraran una reunión inaugural. Presentó un plan que preveía coordinar los servicios de inteligencia y permitir que los servicios de seguridad operaran en los demás países y realizaran operaciones conjuntas. Los países invitados eran en su mayoría dictaduras de derecha, decididas a purgar el continente de todos los elementos considerados subversivos. Al final de la reunión, el uruguayo se levantó y dijo: deberíamos llamar a la organización Cóndor como el ave nacional de Chile, y así nació la Operación Cóndor. El objetivo principal era, por supuesto, Argentina, porque miles de exiliados habían huido allí. Yo había huido a Buenos Aires con la intención de quedarme allí. Para nosotros, los progresistas, tras la caída de Chile, ese era el nuevo refugio. Pero eso cambió pronto. El antiguo jefe del ejército de Allende, el general Carlos Prats, había huido a Argentina después del golpe. El atentado con coche bomba en el que murió en Buenos Aires estableció el modus operandi de la Operación Cóndor. Cuando eso ocurrió, empezamos a decirle a Orlando Letelier: Orlando, debes tener cuidado, porque él era el líder de la resistencia contra Pinochet en el extranjero. Pero Orlando nunca aceptó la idea de estar en la lista de personas a las que asesinarían aquí, porque decía que nunca se atreverían a hacer eso en Washington. A powerful bomb today tore through a car as it was driving along Washington's usually quiet Embassy Road. Recibí una llamada de la secretaria de Orlando. Lillian dijo: parece que hubo un accidente, algo terrible ha pasado. Yo estaba en la universidad. Una mujer se me acercó y preguntó: ¿es usted Christian Letelier? Le dije: sí. Ella dijo: llame a su casa. Cuando lo hice, mi madre lloraba y dijo: tienes que regresar. Orlando Letelier es una de las víctimas más conocidas de la Operación Cóndor. A finales de los años 70, esta internacional del terror participó en la locura asesina, que deja a cientos de miles de muertos, torturados y desaparecidos en todo el continente. Jimmy Carter había prometido devolver la moral a la política estadounidense. Por eso Estados Unidos ya no podía seguir colaborando con esos regímenes. We've seen in the past a destruction of elected governments like in Chile and the strong support of military dictatorship there. These kinds of things have hurt us very much. We ought to be a beacon for nations who search for peace and who search for freedom, who search for individual liberty, who search for basic human rights. We haven't been lately. We can be once again. Estábamos eufóricos y llenos de esperanza cuando Carter ganó las elecciones.
La promesa de una presidencia estadounidense más justa genera esperanza en toda América Latina.